Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso que estés escuchando este audio. Que Dios te bendiga, que el Señor te hable a través de su palabra. Y por gracia del Señor ya estamos en el libro número 65 de la Biblia. Eso es increíble, para poner aplausos, ¿no? Realmente hemos tenido, creo que a razón más o menos en este seminario online, seminario bíblico online de Casa de Oración Banfield, gracias al Señor por este medio, como bien decía mi hija, pudimos transmitir en toda la pandemia, el año pasado con el Antiguo Testamento, y ahora estamos culminando la enseñanza de la Biblia en el libro número 65, 39 del Antiguo Testamento, 39 libros y 27 del Nuevo Testamento. Hoy toca los libros de Judas y las 3 cartas de Juan. Bueno, Judas, este libro, esta pequeña epístola de un capítulo es una gema preciosa. Fuerte Judas, muy fuerte, muy fuerte, muy contundente como su hermano Santiago. Y a veces suele pasar desapercibida esta parte, ¿no? Y el contenido es bastante poderoso. Y es el llamado a ser fieles. Es muy fuerte, es un llamado a ser fieles. Está más fuerte que en cualquier libro del Nuevo Testamento, Judas, en este sentido. Nos está llamando a la fidelidad, cosa muy difícil. Cristianos como digo siempre, en peligro de extinción, cristianos fieles, cristianos que congregan cada luna roja o que son parte de la iglesia, eso abundan, o cristianos que andan de iglesia en iglesia como el picaflor. Eso hay por todos lados, pero cristianos fieles, ¿no? No solamente fieles en su iglesia local, sino fieles al Señor, ¿no? Y bueno, el problema de esta carta toca fuertemente y está latente entre nosotros, está vigente, Judas. Y debemos leerla y escuchar muy atentamente las soluciones que nos da. Al igual que Jacobo, Santiago es el diminutivo de Jacobo. Judas era medio hermano del Señor Jesús. Su carta habla de los falsos maestros y hace eco de las advertencias de Pedro también. Bueno, de este libro, de esta carta, es muy evidente que es Judas, el medio hermano de Jesús, porque al inicio de la carta él declara: Jesús, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y era uno de los hermanos menores de Santiago. Y atención con esto, ¿no? Porque no creyó él inicialmente, no creían en el Señor, no creía en el mesianazgo de Jesús mientras que él anduvo en la tierra. Interesante, ¿no? Interesante porque él sí después cree en el Señor. Él sí después creyó en el Señor. Estaba con María, sus hermanos y los apóstoles en el aposento alto cuando desciende el Espíritu Santo. Y así que debió haberse convertido en algún momento durante los 40 días después de la resurrección, en Pentecostés. Quizás cuando el Salvador hizo una de sus apariciones personales, porque el Señor aparece en ese periodo, él se convierte. El propio hermano de Jesús, llamado Judas en este caso, no Iscariote, no confundamos, se convierte al Señor. Y esto te dice algo a vos que estás escuchando, esperanzas con esa persona con la que estás orando, a la que le estás pidiendo al Señor que la salve, que está ahí como a medio camino, ¿no? Como que ya le hablaron, fue a la iglesia, te dice: sí, yo cuando era chiquito fui a la escuelita dominical, o no, mi mamá va a la iglesia. Se piensan que la salvación es por parentesco, ¿no? Que fíjate que Judas se convirtió al Señor.
Más tarde tuvo un ministerio itinerante, predicaba, y él fue acompañado por su esposa. Interesante, Judas iba acompañado de su esposa. Y no se sabe nada de su muerte, no hay un contundente con respecto a su muerte. La ocasión histórica y teológica de esta epístola aparece en el versículo clave, que es en el versículo 3 de Judas 1, 3. Dice: amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas había planeado originalmente escribir un tratado sobre la salvación, pero guiado por el Espíritu Santo escribió esta epístola para advertir a la iglesia sobre algo que hoy sigue increyendo, ¿no? La apostasía, a fin de que defendieran la fe frente a los ataques morales y doctrinales. Se cree que este libro se escribió entre los años 66 y 80. El libro de Judas muestra cuán rápido y en secreto se puede infiltrar, se puede meter el error en la mente de una persona, en el corazón de un cristiano, en el seno de una iglesia. Y presenta una de las refutaciones más fuertes a la así llamada doctrina de la seguridad eterna del creyente. Interesante porque hoy está en boga este tema, Exhorta al lector a recordar que la seguridad del creyente no se basa en la afirmación, no puede desdecirse de su palabra, sino más bien en la responsabilidad personal de vivir una vida santa y amar siempre a Dios. Antinomianismo, esa palabra que mencioné por ahí, no muy común, es propiamente un movimiento cristiano del siglo XVI, considerado herético, que defendía que la fe lo llenaba todo y era lo único necesario. Bueno, hoy hay una superfe, todo tiene que ver con la fe, lo que yo declaro, yo hago. Y que como la ley de Moisés era útil para la salvación, es indiferente que un creyente peque, ya que no es juzgado por sus pecados. Yo he oído inclusive a un ministro de cierta iglesia que sostenía esta postura doctrinal y él decía que él ya no peca más, que él ya está libre de pecado y que él es un elegido de Dios. Doctrinas peligrosas y heréticas a las que Judas nos exhorta a que contendamos ardientemente, no que peleemos con las personas, no que tomemos algo personal con las personas, sino contender ardientemente esta doctrina herética y traer la verdad de la palabra de Dios. En el versículo 3 de nuestra carta, Judas afirma su propósito para escribir esta carta. Dice: me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjense como anécdota, ¿no? Que así como el apóstol Pablo, así como Pedro, etcétera, otros autores del Nuevo Testamento, escribían atendiendo a una necesidad. Me ha sido necesario escribiros. O sea, él estaba viendo lo que estaba pasando en la iglesia y el Espíritu Santo le da palabra. A veces, tristemente, hay predicadores, hay pastores inclusive, que a su iglesia le llevan prédicas que no tienen nada que ver con lo que está pasando en la iglesia. Por ahí están hablando sobre el lavatorio de pies o sobre el bautismo, y la iglesia necesita que se hable sobre el perdón, que se hable sobre el arrepentimiento. Entonces, qué importante tomar en cuenta, ustedes que están estudiando la palabra de Dios y que algunos ya son maestros y quizás a futuro pastores, sepan esto, ¿no? Que a veces no es solamente armar mi programa, en el mes voy a enseñar esto y no lo muevo de ahí, cuando el Espíritu Santo te puede, porque es necesario escribir eso. Es necesario exhortar a la iglesia desde tal punto, de tal tema, como Judas lo está diciendo aquí. Aquí Judas nos está diciendo que por qué es el motivo por lo que están contendiendo. Hay mucha contienda. ¿Será que hoy hay contienda?
será que habrá contienda, y sobre todo en las redes, ¿no? Pero por lo general no por cosas correctas. Hay contiendas, de hecho, bueno, ya hay, más allá, hay contiendas bélicas, sangrientas, tristemente, ¿no? Pero aquí está hablando de la fe que una vez dada a los santos. ¿Qué es lo que hay que defender? La fe dada a los santos. Ustedes son santos, aunque por ahí les quede grande la aureola, ¿no? Y se sientan como que no, yo no soy ningún santito. Lo he escuchado muy recurrentemente esto, ¿no? Pero ustedes son santos. Si no sos santo, no verás a Dios. Pero no sos santo por motu propio, sos santo por lo que hizo Cristo en el Calvario. Pero a la vez nosotros vamos desviándonos de la vieja vida y santificándonos y consagrándonos más para Dios. Entonces, esa fe que ha sido dada a los santos, a esas personas que caminan en la verdad, es algo digno por lo cual debemos pelear. No podemos permitir nosotros como pastores o como ministros de nuestra iglesia que alguien venga. Imagínate que vos sos algún ministro, quizás estás en la enseñanza de los niños, de los jóvenes o en la música o donde sea, y viene alguien trayendo una palabra así torcida al grupo de alabanza, ponele, o al grupo de jóvenes, y vos te quedás calladito, ¿no? No, y bueno, hay que orar, que el hermano reciba revelación. No. Dice, contiende ardientemente. Dice, no, mire, lo que está diciendo el hermano, lo amamos al hermano y oramos por él, etcétera, pero lo que está diciendo es una herejía, porque la palabra de Dios dice esto y esto. A eso nos está llamando Judas. No a pelearnos por Facebook, porque en Facebook somos todos valientes, ¿no? La fe no significa nuestra creencia personal, ¿no? Cuando habla de fe no habla de nuestra creencia personal o en el sentido de nuestra confianza en Dios. Nosotros tenemos fe en Dios, descansamos, nuestra confianza en el Señor. No habla de eso. La frase la fe significa la verdad esencial del Evangelio que todo cristiano verdadero tiene que mantener en común. Todos, en este sentido, los que estamos aquí, no sé cuántos somos, 40 y algo que estamos aquí en la sala y los hermanos que están por la radio, debemos nosotros tener un mismo Señor, hablar una misma cosa, un mismo bautismo, un mismo espíritu. O sea, no puede haber diferencia en lo esencial. Algunos hermanos, bueno, utilizan, de repente las mujeres usan velos, el otro, bueno, zapatean cuando están cantando, el otro prohíben la pandereta. Cada uno tiene improntas que no son de, digamos, doctrinas fundamentales, pero en lo que es doctrina fundamental, la fe, debemos estar todos iguales. Entonces, no sé si te das cuenta vos cuando alguien dice algo que suena a palabra, pero como que al final le cambió algo, como que te lleva a otro lado, ¿no? Porque te dice, porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Te lo dice así medio rápido y si vos no estás afiladito, te pasan por arriba. Y vos comiste algo que está corrupto. Cuando vos vas a comer algo, ¿qué hacemos cuando comemos? Miramos, tocamos y olfateamos, ¿no? Y algunas veces nos metemos la boca y cuando sentimos que tiene mal gusto, lo tiramos. Así debemos discernir la herejía. La fe es usada en este sentido varias veces en el Nuevo Testamento. Y como estás anotando, podés tomar apuntes. Hechos, capítulo 6, versículo 7. Romanos 1, versículo 5, Colosenses 2, capítulo 7, Primera de Timoteo 1, 2, y estos son solo algunos de los textos ejemplos, hay más, hay muchos más. Y debemos contender ardientemente por la verdad. La fe, amado o amada, es el cuerpo de la verdad que desde muy temprano en la historia de la Iglesia adoptó una forma definitiva. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2, recién nacidita la iglesia. ¿Y qué hablaban los apóstoles? ¿Qué estaba el 1 Corintios? ¿Leían? ¿Leían segunda de Tesalonicenses? ¿Leían? No estaban escritos en ese tiempo. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de aquellos que estuvieron con Jesús, el evangelio de Jesús, hablaban de la vida de Jesús, hablaban de Cristo, el centro de todo el universo, el centro de toda la historia, el centro de toda la escritura, Cristo. Entonces, esa es la fe. Perseverar en la fe, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, por ende, en consecuencia,
Como estamos perseverando en la doctrina, también perseveramos en la comunión unos con otros. No estamos discutiendo, ni peleando, ni sacándonos los ojos, sino que somos una familia, somos hermanos. Y también en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, a veces se diferencia el partimiento del pan con la conmemoración de la cena y también con compartir un rico asado, ¿no? No sé si, o un rico pozole o algún chivito allá en el Chaco. Pero bueno, es bueno compartir y eso habla de perseverar en la doctrina. Contenido, al igual que la carta de Pablo a Filemón, esta epístola solo tiene un capítulo. Acuérdense, en Filemón y Judas son las que tienen un solo capítulo. Subrayar un único punto, la necesidad de defender ¿qué? La fe. Lo cual hace eficiente Judas. Judas sí la defiende muy bien. Tenemos que aprender de lo que escribe Judas dirigido por el Espíritu. Judas le escribió a un grupo de cristianos que eran amados y que estaban siendo apartados por falsos maestros. Amados, nuestro amor debe llegar a ese punto. Cuando vemos que alguien está siendo arrastrado por doctrinas, filosofías, ideologías, alguien está cayendo en las garras de falsa doctrina, nosotros por amor debemos proteger a ese hermano, preocuparnos por ese hermano y llevarlos nuevamente, encarrilarlo en la verdad. Y aquellos falsos maestros que habla Judas habían rechazado la autoridad de Cristo. Y por eso Dios los juzgaría así como había hecho con los rebeldes de tiempos pasados. Judas lo describe como a esta gente, a estos maestros, a estos pastores, a estos tipo falsos apóstoles, como orgullosos, egoístas y sexualmente inmorales. Donde hay soberbia, orgullo, hay inmoralidad sexual. Esta gente buscan lo que desean por cualquier medio. Buscan tres cosas: poder, dinero y satisfacción sexual. Judas da instrucción sobre cómo lidiar con ellos y concluye con un himno de alabanza su carta de que debemos alabar a Dios, quien es capaz de guardarnos de caer y guardarlos de caer. Los versículos 24 y 25, si tenés Judas ahí abierto, lo vas a ver. Judas 24 y 25. Ahí contiene una de las bendiciones más bellas del Nuevo Testamento. Glorifica a Dios, al Dios que es capaz de guardarnos de resbalar y presentarnos sin manchas delante de su gloria. Miren lo que hace Dios. Nos guarda de la falsa doctrina. Y cuando hablamos de falsa doctrina, hablamos de todas las falsas doctrinas metidas dentro de la iglesia cristiana, y hablamos del catolicismo, del islam, hablamos de los testigos de Jehová, hablamos de todas doctrinas que se desprendieron de la verdad y torcieron la verdad y desfiguraron al Dios verdadero. Debemos guardarnos y guardar a otros de esta falsa doctrina. Y dice las Escrituras en versículos 24 y 25, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios. ¿A quién? Al único. El único que te puede guardar. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. Sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Haciendo un poquito una exégesis pequeña de este texto, cuando dice aquel, Judas cierra la carta con una famosa doxología. ¿Qué es una doxología? Doxología es una alabanza de declaración de los atributos de Dios. Eso es una doxología. La doxología de Judas nos recuerda el cuidado de Dios y también el cuidado de nuestro destino. Porque es importante nuestro destino. Es interesante, es lindo el presente, que el Señor nos bendiga y que nos provea todo lo que necesitamos, nos responda todas las necesidades presentes, pero es importantísimo nuestro destino final. Por eso dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, Él nos puede guardar sin caída y presentaros sin
mancha. Aquí el mensaje de advertencia y castigo de Judas podría haber deprimido a los desanimados lectores de aquellos tiempos, ¿no? Porque pudo haber desanimado. Tal vez pensaron que con tantas falsas enseñanzas y tanta inmoralidad, muy pocos cristianos alcanzarían el cielo. Así que Judas les recuerda que la respuesta se encuentra solo en el poder de Dios. Y Él es capaz de mantenerte a vos. Y vos no sos capaz de mantenerte a vos mismo, porque si fuera por vos, hubieses abandonado los caminos del Señor hace rato. Y de hecho lo has abandonado y has vuelto por misericordia del Señor. En la escalada, el escalador, ¿viste? Los alpinistas, los que son principiantes se apegan mucho a los guías, a los expertos, para que si pierde el equilibrio no tropiece y no caiga con una posibilidad segura de muerte. Están agarrados con sogas y ahí con arneses. El profesional, digamos, el que tiene experiencia va adelante y también va velando por la vida. Amados, de la misma manera, si nos mantenemos conectados con Dios, agarrados con el arnés fuerte del Señor, ¿no? Esa relación, esa religión significa relación, ¿no? Ligados con el Señor, Él nos mantiene a salvo. Dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea que gloria y majestad, imperio y potencia. ¿Cuánto pueden decir amén con el micro apagado? Amén, amén a tu palabra, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la majestad, el imperio y la potencia. Todo esto nos recuerda la sabiduría, nos recuerda la gloria, nos recuerda el poder de Dios. Judas, amados, no está tratando de decir que podemos nosotros o debemos dar estas cosas a Dios. Vez pasada hablaba en la iglesia enseñaba sobre la adoración, que algunos pretenden creer que nosotros adorando o teniendo un tiempo lindo de alabanza con buena música, estamos retribuyendo a Dios algo, ¿no? O que estamos tratando nosotros de coronar a Dios, ¿no? Que cuando lo que Judas está diciendo, que cuando reconocemos, decimos: a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la majestad, a ti sea el imperio, a ti sea la potencia, estamos declarando y reconociendo lo que es Dios, o sea, la verdad de lo que es Dios, y lo estamos glorificando. No estamos dando a Dios más majestad o más poder o más imperio, no. Lo que estamos haciendo cuando alabamos a Dios, cuando decimos: Señor, te glorifico, te adoro, te exalto, lo que estamos haciendo es declarar lo que Él es. No necesita Él nuestra alabanza, porque Él es digno de alabanza. Dice que si nosotros no le adoramos, las piedras le van a adorar. Dicen algunos por allí que las estrellas tienen canción, tienen música y adoran al Señor. Ahora, dice la palabra del Señor en Judas, cerrando ese texto: ahora y por todos los siglos. Y esto también podría ser traducido como por todas las edades. O sea, ya pasaron 2000 años de la iglesia, de la existencia de la iglesia del Señor. Estamos nosotros al final. Estamos en la última edad. ¿Será que estaremos en la última etapa de la iglesia? Dios quiera que Él venga pronto. Pedro dice que debemos apresurar la venida del Señor. Señor, ven pronto. Ven pronto, porque las nuevas generaciones que vienen naciendo, que se van formando, son peores. Están más olvidadas de Dios, alejadas de Dios. Entonces, creo que nosotros somos la última generación que tenemos un concepto y un temor de Dios. Esto es una declaración tan completa de eternidad como puede hacerse en el lenguaje humano. La capacidad que tenemos nosotros de decir: Señor, a ti la gloria por los siglos de los siglos, es una frase tan cortita, pero es lo máximo que podemos decir de algo tan grande. Yo cuando era chico oraba así porque lo escuchaba a mis mayores que decían: Señor, no hay palabra para alabarte y para adorarte, pero con las palabras que tengo te adoro, te alabo. A veces algunos se quedan callados porque no saben qué decir, pero tienen que alabar a Dios con las palabras que te salgan. Amados, nuestra victoria, nuestro triunfo en Dios es para siempre. Y hay un serio engaño en el mundo, y a menudo entre los cristianos. Hay enemigos del Evangelio que se han infiltrado en la iglesia, están metidos,
Sin embargo, a pesar de la grandeza de la amenaza, Dios es mayor todavía. Él gana. Y si solo nos quedamos con Él, no nos salgamos de Él, estemos escondidos en Cristo, como dice Pablo, también nosotros tenemos, si estamos con Él agarrado del arnés, del guía, del profesional, del campeón, nuestra victoria está garantizada. Amado, Judas es un libro lleno de advertencia, pero se cierra con esta suprema confianza en Dios, con esta doxología. Tiempos peligrosos deben hacernos confiar en un Dios poderoso. Las 3 cartas de Juan, muy cortitas también. Bien, la primera carta de Juan acompaña al Evangelio de Juan, y ambos libros se relacionan mucho en cuanto a tema, lenguaje y énfasis. El Evangelio fue escrito de Juan, ¿para qué? Está en Juan, anótalo, Juan 20:31, porque va anexado el Evangelio de Juan con las 3 cartas. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Esa es la primera carta, el contenido. La segunda carta de Juan, características de una carta personal, hay saludos del escritor, una promesa de hacer una visita y un mensaje para un amigo. Y la tercera carta de Juan, que es muy breve, también está dirigida a Gallo, que no es un gallo que te despierta a la mañana, sino que es un Gallo, un amigo cercano de él, y también le escribe a un grupo dentro de la iglesia. Obviamente que el autor de las 3 cartas fueron escritas por Juan, hijo de Zebedeo, que vivió casi hasta el año 100, puesto que sobrevivió a los demás apóstoles. Juan murió de viejito. El contenido de primera Juan y su entorno histórico apunta al periodo comprendido entre los años 85 y 95, fue uno de los últimos. Y sin duda Juan la escribió en la última parte de su ministerio, ya de ancianito Juan. Probablemente, por eso él dice hijitos, ¿no? Ya cuando uno está viejito dice hijito, por eso yo digo amado, no quiero decir hijito para que no me confundan que estoy viejo. Probablemente cuando estaba exiliado Juan en Patmos, isla donde también escribió el libro de Apocalipsis, las otras 2 cartas de Juan probablemente también se escribió entre los 85 y 95. Es probable que Juan escribiera esta carta para un grupo de cristianos que vivían en Asia Menor y estaban siendo afectados por falsos maestros. Amado, miren qué recurrente el tema, ¿no? Porque Satanás vino a eso, ¿no? A robar. ¿Robar qué? Robar la sana doctrina. Matar la fe y destruir. Si nos salimos de la palabra, estamos fritos. Acá en Argentina decimos así, estamos fritos. Si nos salimos de la palabra, amado, y empezamos... Yo vi tantos hermanos que parecían piadosos y estaban, así como nosotros, los que están ahí ustedes, que aman al Señor, aman la palabra, aman la vida en comunidad, la adoración en comunidad. Y terminaron siendo seducidos por grupos, ahora están los mesiánicos, y al poco tiempo lo ves todo disfrazado de judío. Prendiendo velas, tristemente parecen que deliran, como dice la palabra, ¿no? Y eso es porque se salieron de la verdad. Y dice las Escrituras que si volvemos a la ley, estamos en maldición y estamos rechazando al que nos libró de la ley. Entonces, tengamos mucho cuidado. Y hoy hay muchos maestros que parecen muy buenos, muy elocuentes y enseñan muy bien, pero en medio de esas aparentes sana doctrina hay veneno. En esa olla hay veneno y tiene que haber gente que diga hay veneno en esta olla, ¿no? Porque todos si no empezaban a comer, pero hubo uno que tenía discernimiento y dijo hay veneno en esta olla. Amados, seamos conscientes de estas cosas, no estudiemos solamente para acuñar conocimiento o para, ahora es esto, sino para prevenirnos nosotros y prevenir a nuestro hermano y guardar a la iglesia. Así que, aunque esos maestros ya no estaban en la iglesia, en los tiempos de Juan, seguían intentando persuadir a los cristianos de seguir sus falsas enseñanzas.
Mirá qué tremendo, en aquel tiempo no había WhatsApp, ni Instagram, ni nada de eso. Hoy es peor, Hoy es peor. Yo termino de dar la clase y alguien te puede escribir, no, lo que te enseñó el pastor está acá, la interpretación nueva es esta. En 2 segundos te pueden engañar. Esta gente negaban que Jesús es el Cristo. Negaban que Jesús es el Hijo de Dios. Porque no creían que Dios pudiera haber venido realmente en forma humana. No lo asimilaban porque ellos pretendían entender a Dios a través de la razón humana, ¿no? Ellos afirmaban tener una revelación superior por la cual conocían a Dios directamente. Hay un pastor de Centroamérica que está por ahí por Miami, muy conocido, apóstol de apóstoles, ¿no? Muy conocido, que él no usa la Biblia, él usa un cuadernito, un apunte que lo que él supuestamente Dios le va revelando. Directamente, y él más dijo que la Biblia ya quedó obsoleta, que ahora la revelación nueva es la que vale. Entonces, fíjense qué tremendo. Y hay hermanos que realmente escuchan a estos, a estos maestros, falsos maestros, ¿no? Porque dicen, no, habla de Dios, pero debemos advertirles. Aunque claramente ellos declaraban, esta gente, estos falsos maestros, que no tenían pecado. Y no reparaban en los mandamientos de Cristo, particularmente el de amarse unos a otros. Fíjense qué herejes que eran. La segunda carta de Juan tiene la forma y el tamaño de una carta personal típica del primer siglo. Y fue dirigida a la señora elegida y sus hijos, dice así. Que era probablemente, hay diferentes interpretaciones de estos, que era probablemente una forma figurativa de referirse a la iglesia local y a sus miembros. Iglesia que quizás estaba en Asia Menor también. Esta iglesia estaba siendo amenazada por falsos maestros que defendían el mismo error que aquellos que habían sido confrontados con la primera carta. Tremendo, mis amados, lo que estaba sucediendo, porque esta gente engañaba, dejaba la semilla de maldad y después, recurriendo a ella, no, vuelvan a escuchar lo que le dijimos, vuelvan a revisar, y muchos hermanos de la iglesia estaban siendo arrastrados. La tercera carta de Juan fue escrita para su amigo Gallo, que probablemente asistía a una iglesia en una ciudad de Asia Menor, y la carta refleja un momento en que los evangelistas cristianos viajaban de pueblo en pueblo predicando el evangelio. Estos misioneros dependían de la hospitalidad de los cristianos locales, y aparentemente un tal Diótrefes tenía el control de la iglesia y en su arrogancia había rechazado al apóstol y a sus representantes. Amados, no sé si ustedes levanten la mano, ¿no? Si les pasó de conocer a algún Diótrefes, ¿no? En alguna iglesia. Vieron que hay iglesias, ciertos tipos de iglesias que son iglesias sanas, ¿no? Pero que van cambiando de pastor. Pero los veteranos de la iglesia quedan, y que son el grupo ministerial, los diáconos, y ellos dirigen la iglesia, no dejan crecer al otro, ellos son los protagonistas de todo. Tristemente es una piedra en la iglesia, ¿no? Y hay que también reprender, como Juan reprendió a Diótrefes. Hay una lista de propósito para estas 3 cartas de Juan. En primera de Juan, el apóstol presenta la realidad física del cuerpo encarnado de Cristo. Porque ellos decían que Cristo era como un ángel que no tenía cuerpo. Y describe la relación del pecado con el creyente. Dice claramente Juan que pecamos, sí que pecamos. Enfatiza la necesidad de amar a los hermanos, llama a separarse del mundo, advierte contra los falsos maestros, estimula, y esto es para todos, ¿no? Pero también para los jóvenes que presten atención, a la pureza moral, presenta pruebas para demostrar la realidad de la salvación personal, hace una lista de resultados de la fe. Y Juan menciona 4 grandes propósitos que inician
Cuando alguien dice os escribo es para que leas, ¿no? O te hablo, y te hablo para que escuches, ¿no? Porque es horrible que uno esté hablando y la otra persona esté mirando la ventana o esté haciendo otra cosa, ¿no? Gozarse en la comunión espiritual, debemos gozarnos en la comunión espiritual. Amados, esto que estamos viviendo en este momento es una comunión espiritual, aunque sea virtual. Pero nosotros somos de carne y hueso, seres espirituales, sentimos, amamos, ¿no? Habla de pecar menos o no pecar directamente. Habla de guardarse de los herejes, seductores y estar seguros de la vida eterna. En 2 de Juan, el apóstol desea alabar a esta señora y a sus hijos por su amor y lealtad a la verdad. Los llama a seguir caminando en amor. Les dice que guarden los mandamientos y finalmente desea hablarles otra vez sobre los falsos maestros. La 3 de Juan es una nota personal de Juan para un pastor llamado Gallo. Le habla de su amor y sus oraciones y donde expresa que se siente gozoso porque Gallo ha tomado una firme postura en favor de la verdad. Amados, es bueno exhortarnos, pero qué lindo también es felicitarlo, ¿no? Qué bueno, hermano, qué bueno que estás nuevamente en la línea, nuevamente en la verdad. En el primer capítulo de Juan 1, primera de Juan, encontramos dos términos muy característicos de Juan, vida y luz. En su carta él escribe, en su evangelio él habla mucho sobre la vida y la luz. Más adelante encontramos también que utiliza frecuentemente el término amor, así como creer, dar testimonio, verdad y permanecer. Son las palabras recurrentes de Juan. Y él cierra el capítulo, el primer capítulo de Primera de Juan, un pasaje de extrema importancia. Nos habla de que caminemos en la luz. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Alguien había objetado que no tenía pecado del cual ser limpiado, y Juan le respondió: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pues el hombre convertido sigue teniendo pecado en el corazón. Por eso no nos sintamos superiores a nadie, amados. Cuando exhortamos a otro que estamos caminando en integridad, aunque caminamos en integridad, miren que el corazón es engañoso. A veces tenemos soberbia de ser tan santos. A veces somos orgullosos de ser tan buenos. Tenemos, vanagloria de que nunca faltamos a la iglesia. Y eso ya es pecado también. Así que debemos revisar nuestros corazones a la luz de la palabra. Y dice Juan que también Dios perdona al que peca y lo limpia de toda maldad. Escuchá esta frase: lo limpia de toda maldad. Amado, si vos pediste perdón al Señor, te ha limpiado de toda maldad. De lo que hiciste en el pasado, de lo que hiciste la semana pasada, de lo que hiciste hace una hora, si que realmente le pediste perdón al Señor. Él te limpia de toda maldad. El que dice que jamás ha pecado, trata a Dios de mentiroso. En Primera de Juan hay dos doctrinas especialmente prominentes: la seguridad de la salvación y el perfecto amor. Muy interesante, el equilibrio, ¿no?, entre Judas y Juan. El movimiento wesleyano las enfatiza a ambas. Las dos doctrinas se mencionan en el primer párrafo del capítulo 2. El tema del Evangelio de Juan es creer en Cristo para salvación. Y dice en contraste en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3, que hemos sido salvados. Dice: en esto sabemos que nosotros lo que conocemos, si guardamos sus mandamientos. Habla a los salvados, los que conocemos. Si, es un condicionante, ¿no? Si guardamos sus mandamientos. También habla del perfecto amor. El resultado de guardar los mandamientos del Señor, dice: el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabes que estás en el Señor? Porque guardas su palabra y el amor de Dios se ha perfeccionado en tu vida.
Y es posible tener un corazón perfecto en el amor hacia Dios. El siguiente párrafo, bueno, ahí lo puedes leer después, capítulo 2, versículos 7 al 11, habla de caminar en la luz. Lo esencial es amar a los hermanos, porque tal es el gran mandamiento que Cristo puso a sus seguidores. Amados, para andar en la luz y ser limpios por la sangre del Señor, debemos tener comunión con mi hermano, con tu hermano, comunión unos con otros. No puede haber limpio, yo estoy bien puro ante el Señor, yo amo al Señor, pero no congrego en ningún lado, no me cae bien ninguno, no tengo comunión con nadie. No, eso no es un buen síntoma. En el capítulo 2, 12 al 17, que después lo puedes leer, Juan menciona 3 grupos de la iglesia. Los nuevos convertidos, cuyos pecados han sido perdonados, los que conocen al Padre y los que son fuertes y han vencido. O sea, así los cataloga, ¿no? Exhorta a estos 3 grupos para que no amen el mundo. O sea, los que se sienten muy poderosos y los que recién no amen el mundo. El apóstol define al anticristo como el que niega la deidad de Jesús. El remedio contra la influencia del anticristo es la unción del Espíritu Santo en el corazón y en la mente. Repito, el remedio contra la influencia del anticristo, ya no el anticristo que vendrá, que espera el mundo, sino el espíritu del anticristo que reina en este mundo, que ataca la verdad de las Escrituras, de la palabra de Dios. El antídoto es el Espíritu Santo en nosotros, que guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Necesitamos la guía del Espíritu de Dios para que guarde nuestros pensamientos de la trampa del error. El primer gran privilegio del creyente es ser hijo de Dios. Amén, ¿no? Si esperamos ver a Cristo, debemos estar preparados para conocerlo. Y eso significa que debemos ser puros, íntegros, santos, consagrados. Juan comenta sobre el pecado y el error, habla sobre eso, y define el pecado como infracción a la ley. Jesús, el Señor, el Cristo, se manifestó para quitar el pecado. Y es deber de cada cristiano, es el deber de cada cristiano amar a sus compañeros creyentes. Amar al pueblo de Dios es una de las señales inequívocas de que somos parte de la familia de la fe. Una segunda señal aparece en los versículos 19 al 21, donde Juan dice que la libertad de la condenación es una buena señal de que nuestros corazones están en orden. Sentirse, amados, salvos, sentirse libres de la condenación, porque no es solo un sentimiento, es una realidad. Y una tercera señal aparece en el último versículo del capítulo, donde dice que si estamos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, sabemos que le pertenecemos a Dios. Cada uno de ustedes puede darse cuenta si mora el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en sus vidas. Por consiguiente, amados, amadas, hay 3 señales o pruebas que dan evidencia de nuestra condición cristiana y que nos dan la seguridad de que somos hijos de Dios, que estamos en el camino correcto, que estamos en la condición correcta. En el capítulo 4, versículos 7 al 21, que después lo podés leer, el apóstol Juan habla del perfecto amor, que era el término favorito de los grandes hombres de los primeros siglos, no de los primeros siglos, sino de estos últimos tiempos, siglos atrás, ¿no? Como fue Juan Wesley, para hablar de la experiencia de la santificación completa. Wesley no usaba el término perfección sin pecado, porque eso solía ser mal interpretado, porque no existe una perfección sin pecado, esa es la verdad. Somos perfectos en Cristo, vamos madurando, pero siempre el pecado está. La doctrina de la santificación que Wesley enseñaba no era sino otra que amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo. Dice el Señor, toda la ley se resume ahí. Si guardamos esa ley, estamos en el orden de Dios. ¿Quién fue John Wesley? Por ahí alguno no lo ubica. Fue un pastor, teólogo y evangelista inglés, líder de un movimiento de avivamiento dentro de la iglesia en Inglaterra, conocido como metodismo o la iglesia metodista.
que su nombre deriva de un apelativo despectivo, le decían los metodistas, pero ahora se le llama a la iglesia metodista, pero en realidad el origen es despectivo, ¿no? Se le impuso a ese, así porque el grupo de estudiantes de ingleses del siglo XVII vivían de una manera piadosa, espiritual, y era muy característica su forma de vestir, etcétera, ¿no? Entonces le decían los metodistas. Bien, para terminar, un párrafo más. La segunda y tercera carta de Juan contiene los comentarios de la primera y exhorta a la gente a las que las cartas iban dirigidas, a nosotros, por ejemplo. El Espíritu Santo nos empodera para amar y vivir santamente, íntegramente, puramente, porque Cristo, el Señor, nos ha mostrado que Dios es luz y santidad. Si bien pecamos, parece una contradicción, pero una cosa es practicar el pecado, como antes lo practicábamos, y otra cosa es deslizarse por algún error o alguna falla. Las marcas del verdadero cristiano son la obediencia, el amor y la fe permanente, continua en Cristo. Si el Señor nos dice otra cosa, el próximo martes sería la última clase. No sé cómo vendrá Apocalipsis, si vendrá en 2 partes, vamos a ver cómo sigue. Pero que el Señor les bendiga y gracias por escuchar la palabra de Dios hasta este momento. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me